Mi hijo no contestaba mis llamadas desde hacía 3 semanas, cuando decidí ir a su apartamento sin avisar. Lo que encontré ahí dentro cambió mi vida para siempre y me hizo entender que los monstruos no siempre vienen de afuera. Durante toda mi vida he aprendido a confiar en mi instinto. Ese día, mientras caminaba por el pasillo hacia el apartamento de Ismael, algo en mi estómago me decía que iba a encontrar algo terrible. Mis manos temblaban tanto que casi no pude meter la llave de emergencia que él me había dado años atrás. El apartamento estaba en penumbra. Las cortinas cerradas, un olor extraño flotando en el aire, como si alguien hubiera estado cocinando algo y lo hubiera dejado quemar. Pisé algo crujiente en la entrada y cuando miré hacia abajo vi pedazos de un plato roto que nadie se había molestado en limpiar. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La sala estaba completamente desordenada. Los cojines del sofá tirados en el suelo, una lámpara volcada, revistas esparcidas por todas partes. Mi Ismael era meticuloso, obsesivo con el orden. Ver su hogar así era como ver su mundo al revés. Caminé despacio, llamándolo con voz temblorosa, pero solo me respondía el silencio. Sobre la mesa de centro había manchas oscuras que parecían haber sido limpiadas a medias. Alguien había intentado borrar algo, pero quedaban rastros. Toqué una de esas manchas con la punta del dedo y estaba seca, como si llevara días ahí. El aire se sentía pesado, cargado de secretos. Avancé hacia la cocina y encontré el fregadero lleno de platos sucios, restos de comida endurecida en los bordes. La puerta del refrigerador estaba entreabierta y un líquido amarillento goteaba lentamente sobre el piso formando un charco pegajoso. Mi hijo jamás habría dejado su casa en esas condiciones. Fue entonces cuando escuché algo que me paralizó. Un ruido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera respirando con dificultad. Venía del pasillo, desde la dirección de los dormitorios. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, tratando de determinar si realmente había escuchado algo o si era solo mi imaginación jugándome una mala pasada. El sonido se repitió. Definitivamente había alguien más en el apartamento. Caminé de puntitas hacia el pasillo, sintiendo como si cada paso fuera una eternidad. Las paredes parecían cerrarse sobre mí. Pasé por el baño, que también estaba en desorden, con toallas tiradas en el suelo y el espejo del botiquín hecho pedazos. Alguien había estado buscando algo desesperadamente. El ruido se hacía más claro conforme me acercaba al dormitorio de mi nieta Teodora. Era como un gemido ahogado, seguido de un silencio que me ponía la piel de gallina. Me detuve frente a la puerta entreabierta y la empujé con cuidado. La habitación estaba a oscuras, pero pude distinguir que la cama estaba deshecha y había juguetes esparcidos por el suelo. El armario estaba ligeramente abierto, y de ahí provenía el sonido. Me acerqué lentamente, con el corazón amenazando con salirse de mi pecho. Cuando abrí completamente la puerta del armario, lo que vi me quitó el aliento. Ahí estaba mi pequeña Teodora, encogida en una esquina entre la ropa colgada, abrazando su osito de peluche rosa. Estaba demacrada, con los ojos hundidos y los labios agrietados. Su ropita estaba sucia y olía como si hubiera estado ahí durante días. Cuando me vio, no corrió hacia mí como siempre hacía. Solo me miró con esos ojos grandes llenos de terror, como si hubiera visto cosas que ninguna niña de su edad debería ver. Me arrodillé frente a ella, tratando de mantener la calma aunque por dentro estaba desmoronándome. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja al viento. Tenía marcas en los brazos, como si se hubiera lastimado tratando de esconderse mejor. A su lado había una botella de agua casi vacía y algunos paquetes de galletas a medio terminar. Teodora había estado viviendo escondida en ese armario, sobreviviendo con lo poco que había encontrado. Pero si ella estaba ahí, sola y aterrorizada, eso solo podía significar una cosa. Algo terrible le había pasado a mi hijo. La tomé en mis brazos y sentí lo frágil que estaba, como si fuera a quebrarse. No había llorado en años, pero en ese momento las lágrimas brotaron sin control. Mi nieta murmuró algo inaudible contra mi pecho, palabras entrecortadas que no logré entender, pero que sonaban como súplicas. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de emergencias. Mientras esperaba que contestaran, miré alrededor del apartamento con nueva comprensión. Esto no había sido un robo. Esto había sido algo mucho peor. La operadora contestó y le expliqué la situación con voz quebrada. Ambulancia, policía, todo lo que fuera necesario. Mi nieta necesitaba atención médica urgente,
y yo necesitaba respuestas sobre qué había pasado con Ismael. Mientras esperábamos, abracé a Teodora con fuerza, prometiéndole en voz baja que ahora estaba a salvo, que la abuela había llegado. Pero por dentro sabía que esto era solo el comienzo de una pesadilla que cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque si mi nieta había tenido que esconderse durante semanas en un armario, si había tenido que sobrevivir sola con tanto miedo en sus pequeños ojos, eso significaba que había presenciado algo horrible. Y mi hijo, mi querido Ismael, estaba en algún lugar, posiblemente. No podía terminar ese pensamiento. No todavía. Allí me di cuenta de que mi vida nunca más sería la misma. Soy Lorenza Pacheco, tengo 69 años, y durante 40 años trabajé como secretaria en una clínica médica hasta que me jubilé. Vivo sola en un pequeño apartamento a 20 minutos del centro de la ciudad, en un edificio donde conozco a todos los vecinos y donde cada mañana bajo a comprar el pan a la misma panadería de siempre. Mi vida es simple, ordenada, predecible. O al menos lo era hasta hace 3 semanas. Ismael es mi único hijo. Lo tuve cuando era muy joven, a los 22 años, y desde entonces hemos sido inseparables. Él es contador público, tiene 36 años, y siempre ha sido responsable hasta el punto de la obsesión. Cada domingo sin falta viene a almorzar conmigo, cada miércoles me llama para preguntarme si necesito algo del supermercado, y cada viernes por la noche me envía un mensaje de texto preguntándome qué planes tengo para el fin de semana. Su hija Teodora tiene apenas 5 años y es la luz de mis ojos. Una niñita inquieta, con bucles castaños y una risa que llena cualquier habitación. Desde que se divorció de Rafaela hace 2 años, Ismael ha criado a su hija prácticamente solo. Su exesposa aparece de vez en cuando, generalmente cuando necesita dinero o cuando quiere llevarse a la niña por capricho durante algunos días. La primera vez que Ismael no contestó mis llamadas fue un martes por la mañana. Marqué su número como siempre hago, alrededor de las 9, después de mi desayuno. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Pensé que quizás estaba ocupado en el trabajo, así que volví a intentar 1 hora después. Otra vez el buzón. Para el miércoles ya estaba preocupada. Le envié varios mensajes de texto preguntándole si estaba bien, si Teodora estaba enferma, si había tenido alguna emergencia. Los mensajes mostraban como entregados, pero no había respuesta. Eso era completamente anormal en él. Ismael siempre me respondía, aunque fuera con un emoji rápido para hacerme saber que estaba bien. El jueves llamé a su oficina. La recepcionista me dijo que Ismael había pedido unos días de permiso por asuntos familiares, pero que no había especificado cuándo regresaría. Eso me extrañó porque él jamás me habría ocultado algo así. Si hubiera tenido algún problema familiar, yo habría sido la primera en saberlo. Durante la primera semana traté de mantener la calma. Me dije a mí misma que quizás había decidido tomarse unas vacaciones espontáneas con Teodora, aunque eso no era propio de él. Ismael planificaba todo con semanas de anticipación. Incluso una ida al parque requería su agenda y sus listas. La segunda semana la angustia se volvió insoportable. Comencé a tener pesadillas donde veía a mi hijo en peligro, donde escuchaba a Teodora llorando y yo no podía encontrarla. Me despertaba empapada en sudor, con el corazón acelerado, y no podía volver a dormir. Decidí ir hasta su oficina para hablar personalmente con sus compañeros de trabajo. El edificio donde trabaja es uno de esos modernos con vidrios reflejantes, ubicado en el distrito financiero. Tomé 2 autobuses para llegar hasta allá, algo que no había hecho en años. La recepcionista era una muchacha joven con uñas largas pintadas de rojo que parecía más interesada en su teléfono que en ayudarme. Cuando le expliqué que era la madre de Ismael Pacheco y que estaba preocupada porque no sabía nada de él desde hacía 2 semanas, me miró con esa expresión que ponen los jóvenes cuando los adultos mayores los molestamos con nuestras preocupaciones. Me dijo que el señor Pacheco había solicitado una licencia indefinida por problemas personales y que había dejado todos sus casos al día antes de marcharse. Eso me tranquilizó un poco, porque significaba que él había planeado su ausencia, pero también me inquietó más porque no entendía por qué no me habría contado nada. Pedí hablar con su supervisor, un hombre mayor de aspecto serio que salió de su oficina ajustándose los lentes. Me explicó que Ismael era uno de sus empleados más confiables, que nunca había dado problemas, pero que hacía 3 semanas había llegado muy alterado una mañana. Le había dicho que tenía asuntos urgentes que resolver y que necesitaba tiempo indefinido.
Cuando le pregunté si había mencionado algo específico, el supervisor frunció el ceño y me dijo que Ismael había mencionado problemas con su exesposa, algo relacionado con dinero y la custodia de su hija. Eso me alarmó porque Ismael nunca me había contado sobre ningún conflicto reciente con Rafaela. Salí de la oficina más confundida que antes. Si Ismael había tenido problemas con su exesposa, ¿por qué no me había pedido ayuda? Siempre habíamos enfrentado las dificultades juntos. Durante el divorcio yo había sido su apoyo emocional, había cuidado a Teodora mientras él se recuperaba de la depresión, había estado ahí en cada momento difícil. La tercera semana fue un infierno. Ya no podía concentrarme en nada. La televisión era solo ruido de fondo, la comida me sabía a cartón, y cada sonido del teléfono me hacía saltar esperando que fuera él. Comencé a caminar por mi apartamento como un animal enjaulado, mirando constantemente por la ventana como si fuera a verlo llegar. Una tarde, mientras organizaba por quinta vez el mismo cajón para mantener mis manos ocupadas, sonó el timbre. Corrí a abrir pensando que quizás era Ismael con alguna explicación para toda esta pesadilla. En cambio, era doña Carmen, mi vecina del apartamento de al lado. Doña Carmen es una mujer de mi edad, viuda como yo, que siempre ha sido entrometida pero de buen corazón. Me preguntó si había visto las noticias sobre un accidente en la carretera hacia la costa. Había habido un choque múltiple y varios heridos habían sido llevados a hospitales de diferentes ciudades. Algunos cuerpos aún no habían sido identificados. Sus palabras me perforaron como agujas. Corrí a prender la televisión y busqué las noticias del accidente. Mostraban imágenes de autos destrozados, ambulancias, familias llorando en los hospitales. Mi mente comenzó a crear escenarios terribles donde Ismael y Teodora habían estado en uno de esos vehículos. Pasé toda la noche llamando a hospitales, describiendo a mi hijo y mi nieta, preguntando por pacientes sin identificar. Cada no, señora, no tenemos a nadie con esa descripción era un alivio temporal seguido de más ansiedad. Al amanecer, después de haber agotado todas las llamadas posibles, me quedé sentada en mi sofá mirando el teléfono. Tenía dos opciones, seguir esperando como una tonta, o hacer algo al respecto. Conocía a mi hijo mejor que nadie, y él jamás me dejaría preocupada tanto tiempo sin una explicación. Decidí que iría a su apartamento. Tenía la llave de emergencia que él me había dado cuando se mudó ahí, por si acaso, me había dicho. Nunca pensé que tendría que usarla en circunstancias como estas. Me puse mi mejor vestido, el café que uso para ocasiones importantes, me arreglé el cabello y tomé mi bolsa. Antes de salir, me miré en el espejo del recibidor y vi a una mujer asustada pero decidida. Si algo le había pasado a mi familia, yo tenía que saberlo. El viaje en autobús hacia su apartamento se me hizo eterno. Cada semáforo, cada parada, cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de urgencia que tenía en el pecho. Mantenía las manos entrelazadas sobre mi bolsa para evitar que temblaran, y repetía una oración silenciosa una y otra vez. No sabía si encontraría a mi hijo, a mi nieta, o simplemente las marcas de una tragedia que cambiaría mi vida para siempre. Durante 36 años he conocido a mi hijo mejor que nadie en este mundo. Conozco sus manías, sus rutinas, sus miedos. Sé que cuando está nervioso se toca constantemente el pelo, que come cereal directo de la caja cuando está estresado, y que jamás en su vida adulta ha pasado más de 2 días sin comunicarse conmigo. Ismael nació prematuro y estuvo 3 semanas en incubadora. Desde entonces, desarrollé esa conexión especial que solo las madres entienden, esa capacidad de sentir cuando algo anda mal aunque esté a kilómetros de distancia. Durante toda su infancia, yo sabía cuando se había lastimado en el colegio antes de que llegara a casa llorando. Sabía cuando había tenido una pesadilla aunque no gritara. Era como si estuviéramos conectados por un hilo invisible. Cuando se casó con Rafaela, ese hilo se estiró pero nunca se rompió. Ella lo sabía y le molestaba. Durante los 5 años que duró su matrimonio, Rafaela siempre encontraba excusas para que Ismael no viniera a visitarme los domingos. Decía que yo era demasiado entrometida, que él necesitaba cortar el cordón umbilical, que una madre no podía ser la mujer más importante en la vida de un hombre casado. Pero incluso en esos años difíciles, Ismael encontraba maneras de mantenerse en contacto conmigo. Me llamaba desde el trabajo, me enviaba mensajes cuando Rafaela no estaba viendo, me compraba pequeños regalos que escondía hasta poder dármelos. Nunca, ni una sola vez durante esos 5 años, pasó más de una semana sin saber de él. Después del divorcio,
nuestra relación se fortaleció aún más. Ismael necesitaba mi apoyo emocional para superar el fracaso de su matrimonio y la complejidad de criar a Teodora como padre soltero. Yo me convertí en su red de seguridad, en la persona a quien acudía cuando la niña estaba enferma y él no sabía qué hacer, cuando tenía dudas sobre su trabajo, cuando simplemente necesitaba hablar con alguien que lo entendiera sin juzgarlo. La pequeña Teodora también se volvió parte fundamental de mi rutina. Cada vez que Ismael tenía que trabajar tarde o viajar por asuntos de la oficina, la niña se quedaba conmigo. Hemos desarrollado nuestros propios rituales. Ella me ayuda a cocinar parada en una silla alta, me cuenta historias inventadas mientras yo plancho, y siempre me da un beso en la mejilla antes de acostarse diciéndome «Te amo, abuela Loren». Por eso cuando pasó la primera semana sin noticias, yo sabía que algo andaba terriblemente mal. No era posible que Ismael hubiera decidido desaparecer voluntariamente sin decirme nada. No era posible que hubiera dejado a Teodora en algún lugar sin confirmar conmigo que estaba bien. Era simplemente imposible. Durante la segunda semana, comencé a repasar obsesivamente nuestras últimas conversaciones buscando pistas que hubiera pasado por alto. La última vez que hablamos fue un domingo por la noche. Él había sonado cansado pero normal. Me contó que Teodora había aprendido a andar en bicicleta sin rueditas auxiliares, que en el trabajo estaban auditando las cuentas de un cliente importante, y que estaba pensando en cambiar a la niña de guardería porque no le gustaba cómo la trataban las maestras. No había mencionado ningún problema, ninguna preocupación fuera de lo normal. Habíamos terminado la conversación como siempre, con él diciéndome que me amaba y que me llamaría en la semana. Esa fue la última vez que escuché su voz. Decidí llamar a algunas personas que podrían tener información. Primero intenté contactar a Rafaela, pero su teléfono estaba desconectado. Eso no me sorprendió porque ella cambiaba de número constantemente para evitar a los cobradores o a las personas a quienes les debía dinero. Llamé a Rosa, la vecina del apartamento de al lado del de Ismael. Rosa es una señora mayor que siempre está pendiente de lo que pasa en el edificio. Me contó algo que me inquietó profundamente. Hacía aproximadamente 3 semanas, había escuchado gritos y ruidos fuertes provenientes del apartamento de mi hijo. Pensó que quizás se trataba de la televisión muy alta o de alguna discusión, pero los ruidos habían sido tan intensos que había considerado llamar al administrador del edificio. Le pregunté si había visto salir o entrar a alguien ese día, y me dijo que había visto a Rafaela llegar en la tarde acompañada de un hombre que no conocía. Rosa los había observado desde su mirilla porque Rafaela estaba hablando muy fuerte en el pasillo, como si estuviera discutiendo con alguien por teléfono. El hombre que la acompañaba era alto, moreno, con una gorra que le cubría parte del rostro. Esa información me heló la sangre. Rafaela había estado en el apartamento de Ismael el día que comenzó esta pesadilla, y había llevado a un desconocido con ella. Mi mente comenzó a formar conexiones terribles que no quería aceptar. Decidí visitar a don Esteban, el administrador del edificio donde vive Ismael. Es un hombre de unos 50 años que conoce a todos los inquilinos y que siempre ha sido muy amable conmigo. Su oficina está en el primer piso, llena de archivos y plantas que su esposa le obliga a cuidar. Don Esteban me recibió con la preocupación reflejada en el rostro. Me dijo que él también había notado la ausencia de Ismael porque normalmente mi hijo bajaba todos los viernes a pagar los gastos comunes en efectivo, y ya llevaba 3 semanas sin aparecer. También me contó que varios vecinos se habían quejado de olores extraños en el pasillo del 4º piso donde está el apartamento de mi hijo. Cuando le pregunté sobre la noche que Rosa había mencionado, don Esteban frunció el ceño y revisó su bitácora. Efectivamente, esa noche había recibido 2 llamadas de vecinos quejándose del ruido. Había subido a investigar, pero cuando tocó la puerta del apartamento de Ismael, nadie había contestado. Los ruidos habían cesado para entonces, así que había asumido que todo estaba en orden. Me dijo algo que me partió el corazón. Había visto el auto de Ismael en el estacionamiento durante varios días después de esa noche, pero luego había desaparecido. Él había pensado que mi hijo había salido de viaje, pero ahora que yo le contaba que no sabíamos nada de él, la situación tomaba un matiz completamente diferente. Salí de la oficina de don Esteban con una certeza terrible creciendo en mi pecho. Algo había pasado en el apartamento de mi hijo esa noche hace 3 semanas. Algo que había involucrado a Rafaela y a un hombre desconocido. Algo que había generado gritos, ruidos, quejas de los vecinos, y después silencio total. Caminé hasta la parada del autobús con las piernas temblorosas, sintiendo como si cada paso me acercara más a una verdad que no quería descubrir.
Pero ya no podía seguir esperando. Ya no podía seguir fingiendo que esto tenía una explicación inocente. Mi hijo estaba en peligro, o peor aún, algo terrible ya le había pasado. Y mi pequeña nieta, mi adorada Teodora, estaba en algún lugar, posiblemente asustada, posiblemente herida, posiblemente. No podía terminar ese pensamiento. No todavía. Tomé el autobús de regreso a mi casa decidida a hacer algo que debería haber hecho desde la primera semana. Iba a usar la llave de emergencia que Ismael me había dado. Iba a entrar a su apartamento y buscar las respuestas que la policía no había buscado porque yo había sido demasiado cobarde para reportar oficialmente su desaparición. Mañana iría allá. Mañana enfrentaría la verdad, sin importar lo terrible que fuera. No sabía si encontraría a mi hijo, a mi nieta, o solamente las huellas de la tragedia que había destruido mi familia. Cuando tomé a mi pequeña Teodora en brazos, su cuerpecito pesaba como una pluma. Durante esos momentos eternos en el armario, mientras esperábamos a los paramédicos, pude examinar mejor el estado en que se encontraba mi nieta. Tenía los labios agrietados por la deshidratación, ojeras profundas que hacían que su carita se viera demacrada, y cuando intenté peinarle el cabello con los dedos, sentí que estaba grasoso y enredado como si no se hubiera bañado en semanas. Su ropita, un vestido rosado que yo le había regalado en su último cumpleaños, estaba sucia y olía a sudor y a algo más que no pude identificar. Tenía pequeñas heridas en las rodillas, como si se hubiera arrastrado por el suelo, y sus manitas estaban ásperas y con las uñas rotas. Mi corazón se partía al imaginar a esta niña pequeña luchando por sobrevivir completamente sola. Lo que más me aterrorizó fueron sus ojos. Teodora siempre había sido una niña alegre, traviesa, llena de energía. La niña que yo conocía corría por toda la casa, hacía 1000 preguntas por minuto, se reía con cualquier cosa. Pero la pequeña que tenía en mis brazos me miraba con una expresión vacía, como si hubiera visto cosas que le habían robado la inocencia para siempre. Cuando llegaron los paramédicos, una mujer joven de cabello recogido y un hombre mayor con bigote gris, inmediatamente se dieron cuenta de la gravedad de la situación. La paramédico se arrodilló a mi lado y comenzó a examinar a Teodora con movimientos suaves pero eficientes. Me preguntó cuánto tiempo creía que la niña había estado sola, y cuando le dije que posiblemente 3 semanas, intercambió una mirada preocupada con su compañero. Le tomaron la presión, la temperatura, revisaron sus pupilas con una pequeña linterna. La niña se dejó examinar sin oponer resistencia, como si ya no tuviera fuerzas para protestar por nada. El paramédico mayor me explicó que Teodora estaba severamente deshidratada y desnutrida. Su pulso era débil, su temperatura corporal estaba por debajo de lo normal, y mostraba signos evidentes de haber perdido mucho peso. Me dijo que era un milagro que hubiera sobrevivido tanto tiempo con tan pocos recursos. Mientras preparaban a mi nieta para el traslado al hospital, llegaron 2 policías. Una oficial joven de aspecto serio y un detective mayor que se presentó como el sargento Morales. La oficial comenzó a tomar fotografías del apartamento mientras el sargento me hacía preguntas sobre las circunstancias del hallazgo. Le expliqué toda la situación, las 3 semanas sin noticias de Ismael, mis intentos fallidos de contactarlo, la decisión de venir al apartamento con la llave de emergencia. Le conté sobre los testimonios de los vecinos, los ruidos extraños de hace 3 semanas, la visita de Rafaela con un hombre desconocido. El sargento Morales tomaba notas en una pequeña libreta mientras yo hablaba. Sus ojos eran amables pero profesionales, y pude ver que tomaba en serio cada detalle que le proporcionaba. Cuando terminé mi relato, me dijo que esto definitivamente requería una investigación completa. La ambulancia se llevó a Teodora al Hospital General San José, y yo lo seguí en el auto patrulla. Durante el trayecto, la oficial me explicó que necesitarían declaraciones formales tanto mía como de la niña cuando estuviera en condiciones de hablar. También me advirtió que el apartamento quedaría sellado como escena del crimen hasta que los técnicos forenses terminaran su trabajo. En el hospital, llevaron a Teodora directamente a la sala de emergencias. Una doctora de mediana edad con el cabello recogido en una cola de caballo me explicó que necesitaban hacerle varios exámenes para determinar el alcance de su desnutrición y deshidratación. También querían examinarla para detectar cualquier signo de abuso físico o trauma. Me senté en la sala de espera con el corazón en la garganta. Las horas pasaron como siglos. Enfermeras entraban y salían, familias llegaban con sus propias emergencias, y yo permanecía allí, aferrada a mi bolsa, rezando por mi nieta y por mi hijo. Finalmente,
La doctora regresó con un expediente en las manos. Me dijo que Teodora estaba estable, pero que su condición era seria. Había perdido aproximadamente 4 kilos, lo cual era significativo para una niña de su tamaño. Estaba deshidratada al punto de que necesitaría suero intravenoso durante varios días. Afortunadamente, no había signos de abuso físico, pero sí evidencia clara de trauma psicológico severo. La doctora me explicó que la niña había logrado sobrevivir porque había encontrado una provisión limitada de galletas y agua en el apartamento, pero que esas reservas se habían agotado hacía varios días. Su cuerpo había comenzado a consumir sus propias reservas de grasa y músculo para mantenerse con vida. Me permitieron verla después de que la estabilizaran. Estaba conectada a varios tubos y monitores, pero sus ojos estaban abiertos. Cuando me acerqué a su cama, extendió su manita hacia mí. Era la primera reacción emocional que había mostrado desde que la encontré. Me senté a su lado y le tomé la mano con cuidado. Sus deditos eran tan frágiles que temía lastimarla. Le susurré que estaba a salvo ahora, que la abuela estaba aquí y que nunca más la dejaría sola. Por primera vez en horas, vi que sus ojos se llenaban de lágrimas. Fue entonces cuando murmuró sus primeras palabras desde que la había encontrado. Su voz era apenas un susurro ronco, pero pude entender lo que decía. Abuela Loren, mamá lastimó a papá. Papá me dijo que me escondiera y no saliera hasta que tú vinieras. Esas palabras me golpearon como un rayo. Rafaela había lastimado a Ismael. Mi hijo había tenido la presencia de ánimo de decirle a su hija que se escondiera y esperara a que yo llegara. Eso significaba que él sabía que estaba en peligro, que sabía que algo terrible estaba a punto de pasar. Le apreté suavemente la mano y le dije que ahora estaba a salvo, que ya no tenía que esconderse más. Pero por dentro, una rabia fría comenzó a crecer en mi pecho. Rafaela había hecho algo terrible a mi hijo, y había dejado a esta pequeña criatura sola para morir. El sargento Morales apareció en la puerta de la habitación. Me hizo una seña para que saliera al pasillo. Con voz grave me informó que habían encontrado evidencia de violencia en el apartamento. Manchas de sangre que alguien había intentado limpiar, muebles rotos, signos claros de que había ocurrido una pelea. También me dijo que habían localizado el auto de Ismael abandonado en un estacionamiento a 5 kilómetros del apartamento. El vehículo estaba limpio, demasiado limpio, como si alguien hubiera tratado de borrar cualquier evidencia. Pero lo que más me impactó fue cuando me dijo que habían emitido una orden de búsqueda para Rafaela Bravo. Los vecinos habían confirmado que ella había estado en el apartamento la noche de los ruidos, y que había salido acompañada de un hombre que respondía a la descripción de Gonzalo Quintero, un conocido de ella con antecedentes penales. Regresé junto a Teodora con una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente alguien estaba tomando en serio la desaparición de mi hijo. Terror porque cada nueva información confirmaba mis peores sospechas. Mi nieta se había quedado dormida, pero incluso en sueños su pequeño rostro mostraba tensión. Me quedé allí toda la noche, velando su sueño, prometiéndole en silencio que encontraríamos a su papá y que haríamos justicia. Pero en el fondo de mi corazón, una parte de mí ya sabía que si Teodora había tenido que esconderse durante 3 semanas, si había tenido que sobrevivir sola con tanto miedo, era porque mi hijo ya no estaba en condiciones de protegerla. Y si eso era cierto, entonces Rafaela y su cómplice no solo habían destruido la vida de mi nieta, habían destruido la mía también. Durante los siguientes 3 días, Teodora permaneció en el hospital recuperándose de la desnutrición y deshidratación. Yo no me moví de su lado ni un solo momento. Dormía en la silla reclinable junto a su cama, comía lo que las enfermeras me traían de la cafetería, y observaba cada pequeño cambio en su condición como si mi vigilancia pudiera acelerar su recuperación. El tercer día, cuando ya había recuperado algo de color en sus mejillas y podía beber agua sin vomitar, la psicóloga del hospital, doctora Elena Vargas, vino a evaluarla. Era una mujer de unos 40 años, con voz suave y movimientos calmados que inmediatamente inspiraban confianza. Me explicó que necesitaba hablar con Teodora para entender mejor lo que había presenciado, pero que lo haría de manera muy cuidadosa para no traumatizarla más. Me pidió que estuviera presente durante la conversación para que la niña se sintiera segura. La doctora Vargas se sentó al nivel de Teodora y comenzó hablándole de cosas simples: sus juguetes favoritos, si le gustaba ir al parque, qué comida prefería. Gradualmente, con una paciencia infinita, comenzó a hacerle preguntas sobre lo que había pasado en su casa. Al principio, Teodora solo respondía con movimientos de cabeza o palabras muy simples.
Pero cuando la doctora le preguntó por su papá, los ojos de mi nieta se llenaron de lágrimas y comenzó a hablar con una voz tan pequeña que tuvimos que acercarnos para escucharla. Me dijo que esa noche había estado durmiendo en su cuarto cuando la despertaron gritos muy fuertes. Era su mamá Rafaela gritándole a su papá en la sala. Teodora había salido de su cama y se había asomado por la puerta de su habitación para ver qué pasaba. Vio a su mamá muy enojada, gritando algo sobre dinero. Había un señor con ella que Teodora no conocía, un hombre alto que tenía una gorra puesta. Su papá estaba tratando de calmar a Rafaela, pero ella seguía gritando cada vez más fuerte. La niña me contó que su mamá le gritó a su papá que le debía mucho dinero, que tenía que pagarle $200,000 o que le quitaría a Teodora para siempre. Mi hijo le respondió que no tenía esa cantidad, que ella sabía perfectamente que él no era rico, que trabajaba duro pero que nunca había tenido ese tipo de dinero. Entonces Rafaela se puso aún más furiosa y comenzó a tirar cosas. Tiró los libros de la mesa, volcó la lámpara, gritaba que él había escondido dinero de la empresa donde trabajaba y que ella lo sabía. El hombre que estaba con ella se acercó a mi hijo y lo empujó contra la pared. Teodora me dijo que su papá le gritó a Rafaela que estaba loca, que él jamás había robado nada, que no sabía de dónde había sacado esa idea. Pero ella no le creía. Seguía gritando que él tenía el dinero del seguro de vida que habían contratado cuando estaban casados, que ella necesitaba esa plata para pagar unas deudas muy importantes. Mi corazón se detuvo cuando escuché eso. Un seguro de vida. Rafaela estaba hablando de un seguro de vida como si fuera dinero que ya estuviera disponible. Como si mi hijo ya estuviera muerto. La niña siguió contándole a la doctora Vargas lo que había visto. Dijo que su papá le explicó a Rafaela que el seguro solo se podía cobrar si algo le pasaba a él, que era imposible tocarlo mientras estuviera vivo. Pero eso pareció enfurecer aún más a su exesposa. Teodora comenzó a llorar cuando llegó a la parte más difícil del relato. Me dijo que su mamá empujó muy fuerte a su papá, que él trató de mantener el equilibrio pero que se golpeó la cabeza contra la esquina de la mesa de centro. Hubo un ruido muy feo, como cuando se rompe algo duro, y su papá se quedó tirado en el suelo sin moverse. La niña pensó que su papá estaba jugando al principio, porque a veces él se hacía el dormido para que ella lo despertara con cosquillas. Pero cuando vio que tenía sangre en la cabeza y que no se movía aunque su mamá le gritara, entendió que algo muy malo había pasado. Rafaela se puso a llorar y a decir que había sido un accidente, que ella no había querido lastimarlo tan fuerte. El hombre que estaba con ella le dijo que se calmara, que tenían que pensar qué hacer. Teodora escuchó que hablaban de llevar a su papá al hospital, pero después el hombre dijo que ya era muy tarde, que su papá ya no estaba respirando. Mi nieta me contó que en ese momento su papá abrió los ojos un poquito y la vio escondida detrás de la puerta. Con una voz muy débil, casi sin sonido, le dijo que corriera a su cuarto, que se escondiera en el armario, y que no saliera hasta que llegara su abuela Loren. Le dijo que no importaba cuánto tiempo pasara, que esperara porque yo siempre vendría por ella. Fueron las últimas palabras que mi hijo pudo decir. Teodora corrió a su cuarto, se metió en el armario, y desde ahí escuchó cómo su mamá y el hombre hablaban sobre qué hacer con el cuerpo de su papá. Escuchó ruidos, como si estuvieran moviendo muebles pesados, y después el apartamento se quedó en silencio. La doctora Vargas me miró con una expresión que combinaba tristeza profesional y horror personal. Le preguntó a Teodora si había visto cuando se llevaron a su papá, pero la niña le dijo que no se había atrevido a salir del armario hasta que yo llegué. Durante esas 3 semanas, mi nieta había sobrevivido con las galletas que tenía guardadas en su cuarto, agua que había tomado de una botella que su papá siempre mantenía ahí, y algunos pedazos de fruta que había encontrado en la cocina durante sus escasas salidas nocturnas del escondite. Me dijo que había tenido mucho miedo de que su mamá regresara y la encontrara. Por eso solo salía del armario en las noches para buscar comida y usar el baño. Durante el día se quedaba escondida, tapándose los oídos cuando escuchaba ruidos en el pasillo, porque pensaba que podían ser su mamá y el hombre malo que venían a buscarla. Cuando la doctora Vargas terminó la entrevista, salimos al pasillo para hablar. Me explicó que el relato de Teodora era consistente y detallado, típico de un testimonio veraz de un menor que ha presenciado un trauma. También me dijo que la niña mostraba síntomas claros de estrés postraumático, pero que con terapia y mucho amor podría recuperarse. Lo que más me impactó fue cuando la doctora me dijo que mi nieta había demostrado una valentía y una inteligencia extraordinarias para una niña de su edad. Haber tenido la presencia de ánimo de seguir las instrucciones de su padre, de mantenerse escondida durante 3 semanas esperando mi llegada, había sido lo que le había salvado la vida.
Esa tarde, el sargento Morales vino al hospital para tomar la declaración formal de Teodora. Con la ayuda de la doctora Vargas, mi nieta repitió su testimonio, esta vez grabado en video para ser usado como evidencia en el juicio. Cuando terminó la grabación, el sargento me llevó aparte para darme noticias que yo ya esperaba, pero que aún así me partieron el alma. Me dijo que basándose en el testimonio de Teodora y la evidencia forense encontrada en el apartamento, habían emitido órdenes de arresto por homicidio contra Rafaela Bravo y Gonzalo Quintero. También me informó que habían intensificado la búsqueda del cuerpo de mi hijo. Tenían algunas pistas sobre posibles ubicaciones donde podrían haberlo ocultado, y esperaban tener noticias pronto. Esa noche, mientras Teodora dormía tranquila por primera vez desde que la había encontrado, me quedé despierta mirando por la ventana del hospital. Mi hijo había muerto protegiendo a su hija. Había usado sus últimos momentos de conciencia para asegurar la supervivencia de la niña que amaba más que a su propia vida. Rafaela había matado al padre de su propia hija por dinero que ni siquiera existía. Había dejado a una niña de 5 años sola para morir, después de obligarla a presenciar el asesinato de su padre. Pero mi nieta había sobrevivido. Había esperado pacientemente durante 3 semanas porque confiaba en que su abuela vendría por ella. Y ahora era mi responsabilidad asegurarme de que obtuviera justicia por su padre y que nunca más tuviera que pasar miedo. La búsqueda de Ismael continuaría. Y yo estaría ahí cuando lo encontraran, para llevarlo a casa y darle el descanso que merecía. Una semana después de encontrar a Teodora, el sargento Morales me llamó temprano en la mañana. Su voz sonaba diferente, más seria de lo habitual, y me pidió que fuera a la estación de policía porque tenían información importante sobre el caso. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Sabía que las noticias que me esperaban cambiarían todo. Llegué a la estación acompañada de Teodora, quien ya había sido dada de alta del hospital, pero aún se veía frágil y se aferraba constantemente a mi mano. La habían asignado temporalmente a mi custodia mientras se resolvía la investigación, y aunque me llenaba de alegría tenerla conmigo, cada vez que la veía recordaba la pesadilla que había vivido. El sargento Morales nos recibió en una sala pequeña con paredes beige y una mesa de metal en el centro. Había varios archivos sobre la mesa y fotografías que mantenía boca abajo para que no las viéramos accidentalmente. Se sentó frente a nosotras y sus ojos reflejaban una mezcla de determinación profesional y compasión humana. Me explicó que durante la semana pasada habían estado siguiendo varias pistas basándose en el testimonio de Teodora y la evidencia forense del apartamento. Habían analizado las manchas de sangre encontradas en la sala, que confirmaron que pertenecían a mi hijo. También habían examinado los patrones de salpicadura, que eran consistentes con un golpe fuerte contra una superficie dura, exactamente como había descrito mi nieta. Pero lo más importante era que habían logrado localizar y arrestar a Gonzalo Quintero. Lo encontraron en un bar de mala muerte en las afueras de la ciudad, bebiendo como si quisiera borrar algo terrible de su memoria. Cuando lo arrestaron, estaba tan borracho que al principio no entendía por qué se lo llevaban. El sargento me contó que Gonzalo había intentado mantener su historia de inocencia durante las primeras horas del interrogatorio. Decía que no conocía a ninguna Rafaela, que nunca había estado en el apartamento de mi hijo, que todo era un malentendido. Pero cuando los investigadores le mostraron las fotografías de las cámaras de seguridad del edificio donde se le veía claramente entrando con Rafaela esa noche fatal, su actitud cambió completamente. Enfrentado con evidencia irrefutable, Gonzalo comenzó a hablar. Pero su versión de los hechos era muy diferente a lo que había presenciado Teodora. Según él, todo había sido idea de Rafaela desde el principio. Ella lo había contactado varias semanas antes del crimen con un plan para obtener dinero de mi hijo. Gonzalo le contó a la policía que Rafaela estaba desesperada porque debía una cantidad enorme de dinero a personas peligrosas. Había estado apostando en casinos ilegales y había perdido más de $50,000 que no tenía. Los prestamistas la estaban amenazando de muerte si no pagaba pronto, y ella había decidido que la única solución era obtener el dinero del seguro de vida de Ismael. El plan original, según Gonzalo, era asustar a mi hijo para que les diera acceso a sus cuentas bancarias o que firmara algún documento que les permitiera cobrar el seguro. Rafaela le había dicho que Ismael tenía dinero ahorrado que le estaba ocultando desde el divorcio, y que si lo presionaban lo suficiente, él cedería. Pero cuando llegaron al apartamento esa noche, las cosas no salieron como Rafaela había planeado. Mi hijo se negó rotundamente a darles dinero que no tenía. Les explicó que su salario de contador apenas le alcanzaba para mantener a Teodora y pagar las cuentas básicas,
que no tenía ahorros secretos ni acceso fácil al dinero del seguro. Gonzalo admitió que Rafaela se volvió completamente irracional cuando se dio cuenta de que su plan no iba a funcionar. Comenzó a gritar acusaciones sobre dinero escondido, sobre cuentas bancarias secretas, sobre inversiones que ella estaba segura de que mi hijo tenía. Cuando Ismael insistió en que no tenía ese dinero, ella perdió completamente el control. Según el testimonio de Gonzalo, él había intentado calmar la situación cuando vio que Rafaela se estaba volviendo violenta. Pero ella estaba fuera de sí, convencida de que mi hijo le estaba mintiendo para proteger su dinero. Fue entonces cuando le empujó con tanta fuerza que Ismael perdió el equilibrio y se golpeó fatalmente contra la mesa. El sargento Morales me dijo que la versión de Gonzalo coincidía en gran parte con lo que había visto Teodora, excepto en un detalle crucial. Gonzalo insistía en que el golpe había sido accidental, que Rafaela no había tenido la intención de matar a mi hijo. Pero los investigadores tenían dudas sobre esa parte de su testimonio. Me explicó que habían encontrado evidencia de que Rafaela había estado investigando el seguro de vida de Ismael durante meses antes del crimen. Había llamado a la compañía aseguradora, haciéndose pasar por una empleada de recursos humanos para obtener información sobre la póliza. También había estado preguntando a conocidos comunes sobre la situación financiera de mi hijo. Esto sugería que el plan de obtener el dinero del seguro no había sido algo espontáneo, sino algo que Rafaela había estado considerando durante mucho tiempo. Y si había estado planeando cobrar el seguro, eso implicaba que había estado contemplando la muerte de mi hijo mucho antes de esa noche fatal. Pero lo que más me horrorizó fue cuando el sargento me contó lo que había pasado después del golpe fatal. Según Gonzalo, cuando se dieron cuenta de que Ismael había muerto, Rafaela entró en pánico. Su primera reacción fue buscar a Teodora para llevársela, pero no la encontraron por ningún lado. Pasaron más de una hora buscando a la niña por todo el apartamento sin éxito. Finalmente, Rafaela decidió que tenían que deshacerse del cuerpo de mi hijo antes de que alguien se diera cuenta de lo que había pasado. Le dijo a Gonzalo que si encontraban a la niña más tarde, se la llevaría y le diría que su padre había tenido que viajar por trabajo. Pero si no la encontraban, que la niña eventualmente saldría de donde estuviera escondida y alguien la encontraría. Esa revelación me llenó de una rabia que nunca había sentido en mi vida. Rafaela había estado dispuesta a dejar a su propia hija huérfana y posiblemente muerta de hambre, solo para ocultar su crimen. Había matado al padre de la niña y después había abandonado a esa criatura inocente a su suerte. Gonzalo les contó a los investigadores que habían envuelto el cuerpo de mi hijo en sábanas y lo habían sacado del apartamento en las primeras horas de la madrugada. Habían usado el auto de Ismael para transportarlo hasta un terreno baldío en las afueras de la ciudad, donde lo habían enterrado en una fosa improvisada. El sargento Morales me dijo que ya habían enviado un equipo de búsqueda a la ubicación que Gonzalo había descrito. Era un área industrial abandonada, llena de lotes vacíos y maleza alta. Me advirtió que podría tomar varios días encontrar exactamente el lugar donde habían enterrado a mi hijo, pero que estaban seguros de que lo encontrarían. También me informó que habían emitido una orden de arresto internacional para Rafaela. Después del crimen, había huido del país usando documentos falsos que había conseguido a través de sus contactos en el mundo de las apuestas ilegales. Los investigadores creían que estaba escondida en algún lugar de América Central, pero tenían confianza en que la capturarían pronto. Cuando el sargento terminó de contarme todos estos detalles, me quedé sentada en silencio durante varios minutos, absorbiendo la magnitud de lo que había escuchado. Mi hijo había muerto por la codicia de una mujer que había preferido matarlo antes que aceptar que no tenía el dinero que ella necesitaba. Había dejado a su propia hija traumatizada y abandonada, todo por una fantasía de riqueza que nunca había existido. Pero también sentí un extraño alivio al saber finalmente la verdad. Durante semanas había estado atormentada por la incertidumbre, imaginando 1000 escenarios diferentes sobre lo que podría haberle pasado a Ismael. Ahora sabía que había muerto tratando de proteger a su hija, que había usado sus últimos momentos para asegurar que Teodora sobreviviera. El sargento me preguntó si tenía alguna pregunta sobre el caso o sobre los próximos pasos en la investigación. Le pregunté cuándo podrían comenzar a buscar el cuerpo de mi hijo, y me dijo que el equipo de búsqueda ya estaba en camino al sitio. También le pregunté qué pasaría con Teodora, y me explicó que como yo tenía la custodia temporal, podríamos comenzar los trámites para que fuera permanente. Esa noche, después de acostar a Teodora en la cama que había preparado para ella en mi apartamento, me senté en mi sala pensando en todo lo que había cambiado en nuestras vidas. Mi hijo estaba muerto, mi nieta estaba traumatizada, y la mujer responsable estaba huyendo como una fugitiva.
Pero también pensé en la fortaleza que había mostrado Teodora al seguir las instrucciones de su padre durante 3 semanas. Pensé en la valentía que había tenido mi hijo al usar sus últimos momentos para proteger a su hija. Y pensé en mi propia determinación de asegurarme de que Rafaela pagara por lo que había hecho. La justicia tomaría tiempo, pero llegaría. Y mientras tanto, yo tenía una nieta que criar, una pequeña alma herida que necesitaba todo mi amor para sanar. Mi hijo me había dado la responsabilidad más importante de mi vida en sus últimos momentos. Y yo no lo defraudaría. 3 días después de la confesión de Gonzalo, el sargento Morales me llamó a las 6 de la mañana. Su voz sonaba cansada pero decidida cuando me dijo que necesitaba que fuera al sitio donde estaban excavando. Habían encontrado algo y necesitaban que lo identificara. Mi mundo se detuvo en ese momento. Sabía que ese día tendría que enfrentar la realidad más dolorosa de mi vida. Dejé a Teodora con doña Carmen, mi vecina, diciéndole solo que tenía una cita importante. Mi nieta todavía no sabía que habían encontrado a su papá, y yo quería estar completamente segura antes de tener esa conversación con ella. La abracé un poco más fuerte esa mañana, respirando el aroma de su cabello recién lavado, tratando de almacenar esa sensación de esperanza antes de enfrentar lo inevitable. El viaje hasta el terreno baldío fue el más largo de mi vida. Iba en el asiento trasero de un auto policial, viendo pasar el paisaje urbano que gradualmente se convertía en terrenos industriales abandonados. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme sobre ellas para controlarlas. Cada kilómetro que avanzábamos me acercaba más al momento que había estado temiendo desde que encontré a Teodora. Cuando llegamos al sitio, vi que habían establecido un perímetro con cinta amarilla. Había varios vehículos policiales, una ambulancia y un equipo de técnicos forenses trabajando meticulosamente en un área excavada. El lugar era exactamente como Gonzalo lo había descrito, un lote vacío rodeado de maleza alta, con edificios industriales abandonados a la distancia. El sargento Morales me llevó hasta una carpa blanca que habían instalado cerca del sitio de excavación. Me explicó que habían estado trabajando durante toda la noche después de localizar el área general que Gonzalo había indicado. Habían usado perros entrenados para detectar restos humanos, y habían encontrado una fosa poco profunda cavada entre unos arbustos espesos. Antes de mostrarme nada, el sargento se aseguró de que entendiera exactamente lo que iba a ver. Me explicó que mi hijo había estado enterrado durante casi un mes, y que aunque habían hecho todo lo posible por preservar su dignidad durante la exhumación, su estado no sería el mismo que yo recordaba. Me preguntó si estaba segura de que podía manejar la identificación, y le dije que era algo que tenía que hacer. Me llevó hasta la carpa donde habían colocado la camilla. El cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca, y solo podía ver la forma general que sugería que ahí estaba mi hijo. El forense, un hombre mayor con lentes y una expresión compasiva, se acercó y me explicó que descubriría solo la parte superior para la identificación. Cuando retiró la sábana de su rostro, sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Ahí estaba Ismael, mi hijo, mi bebé que había criado sola, que había sido mi compañía y mi orgullo durante 36 años. Su piel estaba pálida y sus ojos cerrados, pero sus rasgos eran inconfundiblemente los suyos. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda que se había hecho cuando tenía 8 años. El lunar en su cuello que siempre había tenido. Las manos que reconocía de haberlas sostenido cuando era niño. No pude contener el llanto que había estado reprimiendo durante semanas. Me derrumbé completamente, sosteniendo los barrotes de la camilla mientras sollozaba con una intensidad que parecía venir desde lo más profundo de mi alma. Toda la esperanza que había mantenido, toda la pequeña posibilidad de que hubiera un error, se desvaneció en ese momento. El sargento Morales me sostuvo mientras lloraba, permitiéndome tomar todo el tiempo que necesitara. Después de varios minutos, cuando pude recuperar algo de compostura, confirmé formalmente que era mi hijo Ismael Pacheco. El forense anotó mi identificación en sus documentos y volvió a cubrir el cuerpo con respeto. Me llevaron a un tráiler que habían instalado como oficina temporal en el sitio. Allí, el forense me explicó los resultados preliminares de su examen. Ismael había muerto por un traumatismo craneal severo, consistente con un golpe fuerte contra una superficie dura. La fractura en su cráneo coincidía exactamente con el testimonio de Teodora y la confesión de Gonzalo. También me explicó que no había evidencia de que hubiera sufrido antes de morir. El golpe había sido tan severo que probablemente había perdido la conciencia inmediatamente,
aunque había tenido algunos momentos de lucidez antes de fallecer completamente. Eso explicaba cómo había podido darle las últimas instrucciones a Teodora. El forense me dijo que necesitarían realizar una autopsia completa para el proceso legal, pero que después podrían liberar el cuerpo para el funeral. Me preguntó sobre mis preferencias para los arreglos funerarios y sobre si tenía alguna funeraria de confianza. Todas esas preguntas prácticas me parecían surrealistas en ese momento, pero entendía que eran necesarias. Cuando regresé a casa esa tarde, Teodora me estaba esperando en la puerta. Doña Carmen me había dicho que la niña había estado inquieta toda la mañana, preguntando constantemente cuándo regresaría yo. En cuanto me vio, corrió hacia mí y se abrazó a mis piernas con una fuerza desesperada. Me senté con ella en el sofá de mi sala, en el mismo lugar donde tantas veces había jugado con ella cuando era más pequeña. Le tomé las manitas y le dije que tenía que contarle algo muy importante sobre su papá. Sus grandes ojos me miraron con una mezcla de esperanza y miedo que me partió el corazón. Le expliqué, con palabras que una niña de 5 años pudiera entender, que los policías habían encontrado a su papá, pero que él no iba a poder regresar a casa con nosotras. Le dije que había ido al cielo, donde estaría cuidándola desde arriba, pero que ya no podría abrazarla o jugar con ella como antes. Teodora me escuchó en silencio, procesando la información con esa seriedad que los niños muestran cuando comprenden que algo importante está pasando. Después me preguntó si su papá estaba triste por no poder verla, y le dije que él estaba en paz sabiendo que ella estaba a salvo conmigo. Entonces me hizo la pregunta que más había temido. «Abuela Loren, ¿mi mamá también va a venir al cielo?». Le expliqué que su mamá había hecho algo muy malo que había lastimado a su papá, y que por eso los policías le estaban buscando para que pagara por lo que había hecho. Le dije que no sabíamos dónde estaba su mamá, pero que ella no tenía que preocuparse porque yo la iba a cuidar siempre. Esa noche, después de acostar a Teodora, llamé a la funeraria que había cuidado de mis padres años atrás. Hablé con el director, don Alberto, un hombre mayor que había conocido a mi familia durante décadas. Le expliqué la situación y él se encargó de todos los arreglos con una compasión que me ayudó enormemente en esos momentos tan difíciles. También llamé a los pocos familiares y amigos cercanos que tenía para informarles sobre la muerte de Ismael. Cada llamada era como revivir el dolor otra vez, pero sabía que era necesario. Mi hijo había tenido una vida simple, pero había sido querido por las personas que lo conocían. Los siguientes días fueron un torbellino de arreglos funerarios, papeles legales y llamadas de los investigadores. Rafaela seguía siendo una fugitiva, pero habían recibido reportes de que había sido vista en Guatemala. Interpol había emitido una alerta roja y confiaban en que la capturarían pronto. Gonzalo había sido formalmente acusado de homicidio en 2º grado y conspiración. Su abogado estaba tratando de negociar una sentencia reducida a cambio de su cooperación completa en la captura de Rafaela. El fiscal me había explicado que aunque él no había dado el golpe fatal, había participado en el plan y en el encubrimiento del crimen. El funeral de Ismael se realizó en la iglesia de San Pedro, la misma donde lo había bautizado 36 años antes. Era una ceremonia pequeña, pero llena de amor. Sus compañeros de trabajo vinieron a presentar sus respetos, algunos vecinos del edificio donde vivía, y las pocas amistades cercanas que habíamos mantenido a lo largo de los años. Teodora se portó con una valentía que me asombró. Vestida con un vestido negro que habíamos comprado especialmente para la ocasión, se mantuvo a mi lado durante toda la ceremonia. Cuando llegó el momento de despedirse del ataúd, ella puso su pequeña mano sobre la madera barnizada y susurró: «Te amo, papá. Voy a ser muy buena para que estés orgulloso de mí». Después del funeral, mientras los pocos asistentes se despedían y expresaban sus condolencias, me quedé un momento más en la iglesia con Teodora. Miramos el altar donde habíamos puesto fotografías de Ismael en diferentes etapas de su vida, como bebé en mis brazos, el día de su graduación universitaria, cargando a Teodora recién nacida. En ese momento tomé una decisión que cambiaría el resto de nuestras vidas. Le prometí a mi hijo en silencio que me encargaría de que Teodora creciera sabiendo cuánto la había amado él. Le prometí que haría todo lo que estuviera en mi poder para asegurarme de que Rafaela pagara por lo que había hecho. Y le prometí que convertiría el dolor de su pérdida en fuerza para criar a la hija que tanto había amado. Cuando salimos de la iglesia esa tarde, llevaba en mi bolsa el certificado de defunción de mi hijo, algunos documentos legales sobre la custodia de Teodora, y el peso de una nueva responsabilidad que me acompañaría por el resto de mi vida. Pero también llevaba algo más importante: la determinación de una madre y una abuela que no descansaría hasta que se hiciera justicia.
2 meses después del funeral de Ismael, el sargento Morales me llamó con noticias que había estado esperando desde el día que encontré a Teodora en ese armario. Habían capturado a Rafaela Bravo en un hotel de mala muerte en Ciudad de Guatemala. Había estado viviendo con documentos falsos, pero un informante la había reconocido y había alertado a las autoridades locales. Me explicó que el proceso de extradición tomaría algunas semanas, pero que finalmente podríamos tener el juicio que tanto Teodora como yo necesitábamos. Durante esos 2 meses, mi nieta y yo habíamos estado viviendo en una especie de limbo emocional, sabiendo que la asesina de su padre estaba libre en algún lugar del mundo. Teodora había comenzado terapia psicológica con la doctora Vargas, y aunque había mostrado progreso significativo, aún tenía pesadillas y episodios de ansiedad. Había momentos en que se despertaba en mitad de la noche gritando, creyendo que su madre había regresado a buscarla. Yo me había acostumbrado a dormir con una oreja atenta, lista para consolarla cuando los recuerdos la atormentaban. Durante esas semanas de espera, también habíamos establecido una nueva rutina juntas. Teodora había comenzado a asistir a un jardín de niños cerca de mi apartamento, y yo había decidido que era hora de hacer algunos cambios en mi vida. Había vivido sola durante tanto tiempo que adaptarme a criar una niña de 5 años requería toda mi energía y paciencia. Las mañanas comenzaban temprano, preparando su desayuno y asegurándonos de que estuviera lista para el colegio. Las tardes las pasábamos haciendo tareas, jugando, o simplemente hablando sobre su día. Teodora me contaba sobre sus nuevos amiguitos, sobre lo que había aprendido, y gradualmente comenzó a mencionar recuerdos felices de su padre sin llorar inmediatamente. Había momentos hermosos en medio del dolor. Una tarde, mientras preparaba la cena, Teodora me ayudó a hacer las tortillas como yo le había enseñado a su padre cuando era pequeño. Sus manitas pequeñas trataban de aplanar la masa con el mismo cuidado que él había puesto décadas antes. En esos momentos, sentía como si 3 generaciones estuviéramos conectadas a través del amor y los recuerdos. Pero también había momentos muy difíciles. Teodora a veces preguntaba cuándo podría ver a su mamá otra vez, y yo tenía que explicarle cuidadosamente que su mamá había hecho algo muy malo y que tenía que estar lejos por mucho tiempo. Era desgarrador ver la confusión en sus ojos, tratando de entender cómo la persona que la había traído al mundo había sido capaz de quitarle a su padre. Cuando finalmente trajeron a Rafaela de vuelta al país, el caso se convirtió en noticia local. Los periódicos hablaban del crimen pasional que había dejado huérfana a una niña pequeña y de la madre que había asesinado al padre de su propia hija por dinero. Yo trataba de proteger a Teodora de esa cobertura mediática, pero era imposible evitar completamente que la gente nos reconociera en la calle. El juicio comenzó 3 meses después de la captura de Rafaela. Yo había decidido que Teodora no asistiría a las audiencias, pero que yo estaría presente en cada sesión. Quería ver los ojos de esa mujer cuando enfrentara las consecuencias de lo que había hecho. Quería que supiera que había una abuela que no descansaría hasta ver que se hiciera justicia. La primera vez que vi a Rafaela en la sala del tribunal, me impactó lo diferente que se veía. Había perdido mucho peso durante su tiempo como fugitiva, su cabello estaba mal cortado y sin color, y tenía una expresión de derrota que contrastaba dramáticamente con la mujer arrogante que había conocido durante su matrimonio con Ismael. Estaba sentada junto a su abogado defensor, un hombre joven que había aceptado el caso porque se lo habían asignado de oficio. Durante toda la primera audiencia, Rafaela mantuvo la mirada baja, evitando hacer contacto visual conmigo o con cualquier otra persona en la sala. El fiscal del caso, licenciado Hernández, era un hombre de mediana edad con amplia experiencia en casos de homicidio. Durante su presentación inicial, explicó cómo el crimen había sido premeditado, cómo Rafaela había planificado obtener el dinero del seguro de vida de mi hijo, y cómo había dejado deliberadamente a una niña pequeña para que muriera después de asesinar a su padre. La presentación de evidencias duró varios días. Mostraron las fotografías del apartamento, las manchas de sangre que había intentado limpiar, los testimonios de los vecinos sobre los ruidos de esa noche fatal. También presentaron la grabación del testimonio de Teodora, que fue reproducida en una sala cerrada para proteger su privacidad. Cuando llegó el momento de que Gonzalo Quintero testificara, yo estaba preparada para escuchar nuevamente los detalles horribles de esa noche. Pero lo que no esperaba era la manera tan fría y calculada en que describió los eventos. Habló como si estuviera relatando algo que había visto en la televisión, sin mostrar remordimiento real por su participación en el crimen. Gonzalo explicó al tribunal que Rafaela lo había contactado semanas antes del asesinato con el plan de obtener dinero de mi hijo.
Confirmó que ella había estado investigando el seguro de vida y que había estado convencida de que Ismael tenía dinero escondido que le estaba ocultando desde el divorcio. También testificó sobre la noche del crimen con detalles que me hicieron estremecer. Describió cómo Rafaela había perdido completamente el control cuando se dio cuenta de que su plan no iba a funcionar, cómo había empujado a mi hijo con una fuerza brutal, y cómo habían decidido deshacerse del cuerpo cuando se dieron cuenta de que había muerto. Pero lo que más me indignó fue cuando Gonzalo describió cómo habían buscado a Teodora para llevársela también. Según él, Rafaela había dicho que si no encontraban a la niña, eventualmente alguien la encontraría o se las arreglaría sola. La frialdad con que describió el abandono deliberado de una niña de 5 años me llenó de una rabia que nunca había sentido. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Rafaela trató de presentar el crimen como un accidente, argumentando que su clienta había estado bajo presión extrema por las amenazas de muerte de los prestamistas. Sugirió que el empujón había sido producto del pánico y no de una intención homicida. Pero el fiscal Hernández desmontó sistemáticamente esa defensa. Presentó evidencia de las llamadas que Rafaela había hecho a la compañía de seguros, de sus preguntas sobre la situación financiera de Ismael y de su comportamiento después del crimen. Si realmente hubiera sido un accidente, argumentó, ella habría llamado a una ambulancia en lugar de enterrar el cuerpo y huir del país. El momento más dramático del juicio llegó cuando le tocó testificar a Rafaela. Su abogado la había preparado para presentar una imagen de arrepentimiento, pero cuando el fiscal comenzó su interrogatorio, su verdadera naturaleza salió a la superficie. Inicialmente, trató de mantener la historia del accidente. Dijo que había ido al apartamento solo para pedirle ayuda a Ismael con sus deudas, que la situación se había salido de control, que jamás había tenido la intención de lastimarlo. Incluso llegó a llorar mientras describía el momento del golpe. Pero cuando el fiscal le preguntó por qué había abandonado a Teodora, su fachada se desmoronó completamente. Comenzó a balbucear excusas sobre el pánico, sobre no saber qué hacer, sobre pensar que la niña estaría mejor sin saber lo que había pasado. Sus respuestas se volvían cada vez más incoherentes y contradictorias. El momento que más me marcó fue cuando el fiscal le preguntó directamente, ¿en algún momento durante esas 3 semanas después del crimen pensó en regresar para verificar que su propia hija estuviera viva? La pausa que siguió a esa pregunta duró una eternidad. Rafaela se quedó completamente callada, mirando sus manos, incapaz de encontrar una respuesta que no la incriminara aún más. Finalmente murmuró algo sobre haber estado asustada, sobre no saber cómo explicar la ausencia de Ismael. Pero su silencio había sido más elocuente que cualquier palabra. En ese momento, toda la sala del tribunal entendió que había abandonado deliberadamente a su hija para salvar su propia piel. Durante los alegatos finales, el fiscal pintó un cuadro devastador de una mujer que había matado al padre de su hija por dinero que no existía, y que después había dejado a esa niña para que muriera lentamente de hambre y sed. Pidió la sentencia máxima por homicidio en primer grado y abandono de menor. El abogado defensor hizo un último intento desesperado de generar simpatía para su clienta, hablando de las presiones económicas, de las amenazas de muerte, del estado mental alterado. Pero sus argumentos sonaban vacíos después de semanas de evidencia abrumadora. Cuando el juez anunció que tomaría un receso de 3 días para deliberar antes de dictar sentencia, salí del tribunal sintiendo una mezcla de agotamiento y anticipación. Habíamos llegado hasta aquí. La verdad había sido expuesta completamente. Ahora solo quedaba esperar que la justicia siguiera su curso. Esa noche, después de acostar a Teodora, me senté en mi sala pensando en todo lo que habíamos pasado durante esos meses. Mi nieta había mostrado una resistencia increíble, adaptándose a su nueva vida conmigo mientras procesaba el trauma de lo que había vivido. Yo había descubierto fuerzas que no sabía que tenía, criando a una niña a mis 69 años mientras navegaba por un sistema legal complejo. En 3 días sabríamos si Rafaela pagaría completamente por lo que había hecho. Pero independientemente de la sentencia, yo sabía que Teodora y yo seguiríamos adelante juntas, construyendo una nueva vida sobre los cimientos del amor que Ismael nos había dejado. La justicia estaba a punto de llegar. Y nosotras estaríamos ahí para verla. El día de la sentencia llegué al tribunal más temprano que nunca. Había pasado 3 noches prácticamente sin dormir, imaginando todos los escenarios posibles, rezando para que la justicia finalmente llegara para mi hijo y mi nieta. Teodora se había quedado en casa con doña Carmen, quien se había convertido en nuestra red de apoyo más importante durante estos meses difíciles. La sala del tribunal estaba más llena que en las audiencias anteriores.
Algunos reporteros locales habían seguido el caso desde el principio, y varias personas de la comunidad habían venido a presenciar el final de esta historia que había conmovido a tantos. Me senté en la primera fila, directamente detrás de la mesa del fiscal, donde podía ver claramente a Rafaela cuando trajeron. Cuando entraron con ella esposada, noté que había perdido aún más peso durante los días de deliberación. Sus ojos tenían una expresión de resignación, como si finalmente hubiera aceptado que no había escapatoria para lo que había hecho. Por primera vez desde que comenzó el juicio, nuestras miradas se cruzaron brevemente, y vi en sus ojos algo que podría haber sido arrepentimiento, aunque ya era demasiado tarde para que eso importara. El juez Ramírez, un hombre mayor con décadas de experiencia en casos criminales, entró con una expresión grave que no revelaba nada sobre su decisión. La sala se sumió en un silencio absoluto mientras él organizaba sus papeles y se preparaba para pronunciar la sentencia que habíamos estado esperando durante meses. Comenzó revisando los hechos del caso de manera sistemática: el asesinato de mi hijo Ismael Pacheco, el abandono de la menor Teodora Pacheco, la fuga de la acusada y su eventual captura en Guatemala. Su voz era firme y profesional mientras repasaba cada elemento del crimen y las evidencias presentadas durante el juicio. Luego se dirigió directamente a Rafaela, quien se había puesto de pie junto a su abogado. El juez le dijo que había cometido uno de los crímenes más despreciables que había visto en su carrera. No solo había asesinado al padre de su propia hija por dinero que no existía, sino que había abandonado deliberadamente a esa niña para que muriera lentamente de hambre y sed. Las palabras del juez resonaron en la sala como martillazos. Explicó que el crimen había sido claramente premeditado, basándose en las evidencias de que Rafaela había estado investigando el seguro de vida durante meses antes del asesinato. También enfatizó que el abandono de Teodora no había sido producto del pánico, sino una decisión calculada para ocultar su crimen. Cuando finalmente llegó el momento de pronunciar la sentencia, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todo el tribunal podía escucharlo. El juez declaró a Rafaela Bravo culpable de homicidio en primer grado, abandono de menor con peligro de muerte y obstrucción de la justicia. La sentencia fue de 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20 años. También ordenó que pagara una compensación económica que sería depositada en un fondo fiduciario para la educación de Teodora, aunque sabíamos que Rafaela no tenía recursos para pagar esa cantidad. Cuando el juez golpeó su martillo para finalizar la audiencia, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. No era que el dolor de perder a Ismael fuera a desaparecer, pero finalmente había justicia. La mujer que había destruido nuestra familia pagaría por lo que había hecho durante las próximas 3 décadas de su vida. Gonzalo Quintero, quien había testificado contra Rafaela a cambio de una sentencia reducida, fue condenado a 15 años de prisión por homicidio en segundo grado y complicidad. Su cooperación había sido crucial para condenar a Rafaela, pero el juez dejó claro que su participación en el crimen y el encubrimiento merecía un castigo significativo. Después de la sentencia, el fiscal Hernández se acercó para felicitarme por mi perseverancia durante todo el proceso. Me dijo que casos como este requerían de familias fuertes que no se rindieran en su búsqueda de justicia, y que Teodora había tenido suerte de tener una abuela como yo. Salí del tribunal esa tarde sintiendo una mezcla de alivio, tristeza y determinación. La justicia había sido servida, pero ahora comenzaba el verdadero trabajo: criar a Teodora y ayudarla a sanar completamente del trauma que había vivido. Durante los meses siguientes, Teodora y yo establecimos una nueva normalidad en nuestras vidas. Ella continuó con sus sesiones de terapia con la doctora Vargas, quien me reportaba progresos constantes en su recuperación emocional. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes, y mi nieta comenzó a mostrar más momentos de la alegría natural que había caracterizado su personalidad antes de la tragedia. Decidí vender mi apartamento pequeño y comprar una casa más grande en un barrio familiar, con un patio donde Teodora pudiera jugar y un cuarto extra que convertimos en su espacio de arte y lectura. Usé los ahorros de toda mi vida y una parte del dinero del seguro de vida de Ismael para asegurarme de que ella tuviera todo lo que necesitaba para crecer en un ambiente seguro y amoroso. La adaptación no fue fácil. Criar a una niña a los 70 años requería más energía de la que había tenido que usar en décadas. Había días en que me sentía abrumada por las responsabilidades de ser la única figura parental en su vida. Pero cada vez que veía su sonrisa, cada vez que me abrazaba y me decía que me amaba, recordaba por qué valía la pena cada sacrificio. Teodora comenzó a hablar más abiertamente sobre su padre durante nuestras conversaciones nocturnas. Me contaba recuerdos que tenía de él,
Cómo la hacía reír cuando hacía voces divertidas mientras le leía cuentos, cómo la cargaba en sus hombros cuando iban al parque, cómo le enseñaba a contar mientras preparaban juntos el desayuno los fines de semana. Un año después del juicio, decidimos crear un ritual especial para honrar la memoria de Ismael. Cada domingo visitamos su tumba en el cementerio, llevamos flores frescas, y le contamos sobre lo que había pasado durante la semana. Teodora le habla a su padre sobre sus calificaciones en el colegio, sobre sus nuevos amigos, sobre las cosas que está aprendiendo en sus clases de piano. También establecimos una tradición de cocinar juntas cada viernes por la noche, preparando los platillos favoritos de Ismael. Teodora se para en la misma silla alta donde solía ayudarme cuando era más pequeña, y juntas hacemos las recetas que él amaba. Es nuestra manera de mantener viva su presencia en nuestras vidas cotidianas. La doctora Vargas me explicó que estos rituales son fundamentales para el proceso de sanación de Teodora. Le permiten procesar su pérdida de manera saludable mientras mantiene una conexión emocional positiva con la memoria de su padre. También me ayudan a lidiar con mi propio duelo, transformando el dolor en algo constructivo para ambas. Durante estos meses también he reflexionado mucho sobre las lecciones que esta experiencia nos ha enseñado. He aprendido que el amor de una madre o una abuela puede ser más fuerte que cualquier tragedia. He descubierto que tengo reservas de coraje y determinación que no sabía que existían. Y he comprendido que la justicia, aunque a veces tarda en llegar, eventualmente prevalece cuando las personas buenas se niegan a rendirse. Teodora ha crecido durante este tiempo de maneras que van más allá de su edad física. Ha desarrollado una empatía profunda hacia otros que sufren, una apreciación especial por las pequeñas alegrías de la vida, y una fortaleza interior que la servirá bien en los años venideros. Su experiencia, aunque terrible, también le ha dado herramientas emocionales que muchos niños no desarrollan hasta mucho más tarde. Hace pocas semanas, Teodora me preguntó si alguna vez podríamos perdonar a su mamá por lo que había hecho. Fue una conversación difícil, pero le expliqué que el perdón es algo muy personal y que no teníamos que decidir eso ahora. Le dije que lo más importante era que ella creciera sin odio en su corazón, y que algún día, cuando fuera mayor, podría decidir por sí misma qué lugar ocuparía su madre en sus pensamientos. También le conté que su papá había usado sus últimos momentos para protegerla, y que eso demostraba el amor incondicional que siempre tendría de él. Le expliqué que aunque no podríamos cambiar lo que había pasado, sí podríamos decidir cómo usar esa experiencia para construir una vida llena de amor, respeto y dignidad. Ahora, cuando miro hacia el futuro, veo un camino largo pero esperanzador. Teodora comenzará la escuela primaria el próximo año, y estoy trabajando con la directora para asegurarme de que tenga todo el apoyo que necesita. Continuaremos con la terapia el tiempo que sea necesario, y yo seguiré aprendiendo sobre cómo ser la mejor abuela y figura materna que pueda ser. También he decidido compartir nuestra historia con otras familias que enfrentan tragedias similares. He comenzado a participar en grupos de apoyo para abuelos que crían nietos, y he descubierto que hay más personas en situaciones parecidas de las que imaginaba. Nuestras experiencias pueden ayudar a otros a encontrar la fuerza para seguir adelante. La vida me ha enseñado que los finales no siempre son felices en el sentido tradicional, pero pueden ser esperanzadores. Perdimos a Ismael de la manera más horrible, pero Teodora sobrevivió. Tuvimos que enfrentar meses de incertidumbre y dolor, pero encontramos justicia. Tuvimos que reconstruir nuestras vidas desde cero, pero lo hicimos sobre cimientos de amor inquebrantable. Si ustedes estuvieran en mi situación, si tuvieran que enfrentar la pérdida de un hijo y la responsabilidad de criar a su nieta después de una tragedia así, espero que recordaran que siempre hay razones para seguir luchando. El amor no muere con las personas que perdemos, se transforma y se multiplica en las vidas que continuamos construyendo en su honor. La justicia llegó para nosotras, pero más importante aún, encontramos la manera de convertir nuestra pérdida en un propósito. Teodora crecerá sabiendo que es amada incondicionalmente, que su padre dio la vida para protegerla, y que su abuela nunca se rindió en la búsqueda de la verdad. Esa es nuestra victoria real, no solo que Rafaela esté en prisión, sino que hayamos demostrado que el amor siempre es más fuerte que la maldad. 6 meses han pasado desde la sentencia, y esta mañana mientras preparaba el desayuno de Teodora, me detuve un momento a observar cómo la luz del sol entraba por las ventanas de nuestra nueva cocina. Es extraño cómo los pequeños momentos cotidianos pueden tomar un significado tan profundo después de haber vivido una tragedia. El simple acto de untar mermelada en una tostada,
el sonido de mi nieta riéndose mientras se cepilla los dientes, el ritual matutino de revisar que tenga todos sus útiles escolares en la mochila, todas estas cosas que antes daba por sentadas ahora las vivo con una intensidad diferente. Teodora cumplió 6 años la semana pasada. Organizamos una pequeña fiesta en el patio de nuestra casa. Invitamos a sus compañeros de clase y a algunas madres del vecindario que se han convertido en nuestras amigas. Mientras la veía soplar las velas del pastel de chocolate que habíamos horneado juntas el día anterior, pensé lo mucho que ha crecido no solo físicamente, sino emocionalmente. Ya no se despierta gritando en las noches, ya no se esconde detrás de mí cuando escucha ruidos fuertes, ya no pregunta constantemente si estoy segura de que nadie puede lastimarnos. La doctora Vargas me dice que Teodora ha mostrado una recuperación excepcional. En nuestras últimas sesiones, mi nieta ha comenzado a hablar de su futuro con esperanza real. Quiere ser veterinaria para cuidar animales heridos, dice que quiere ayudar a otros que han pasado dolor como ella. Es increíble cómo una niña tan pequeña puede transformar su trauma en compasión hacia otros. Hace 2 semanas recibimos una carta inesperada. Era de Rafaela, enviada desde la prisión. Mi primera reacción fue tirarla a la basura sin abrirla, pero algo me detuvo. La leí esa noche, después de acostar a Teodora, y debo admitir que me sorprendió. No era una súplica por perdón ni una justificación de sus acciones. Era simplemente una carta muy breve donde reconocía el daño irreparable que había causado y donde pedía que le dijera a Teodora que lamentaba profundamente haber destruido su infancia. No le he mostrado la carta a mi nieta, y probablemente nunca lo haré. Pero guardarla me ha hecho reflexionar sobre la complejidad del perdón. No creo que alguna vez pueda perdonar completamente a Rafaela por lo que hizo, pero tampoco quiero que el resentimiento envene el resto de mi vida o la infancia de Teodora. He decidido que la mejor venganza contra lo que nos hizo es vivir plenamente, amar sin miedo, y criar a esta niña para que se convierta en la mujer extraordinaria que sé que puede ser. Mi vida a los 70 años es completamente diferente a lo que había imaginado. Mis amigas de mi edad están disfrutando de sus jubilaciones, viajando, visitando nietos ocasionalmente, manteniendo rutinas tranquilas y predecibles. Yo, en cambio, estoy aprendiendo sobre las nuevas tecnologías que usan en las escuelas, memorizando los nombres de personajes de dibujos animados que ni sabía que existían, y descubriendo que tengo más energía de la que pensaba cuando se trata de perseguir a una niña de 6 años por el parque. Algunos días son más difíciles que otros. Teodora a veces hace preguntas sobre su padre que me parten el corazón, no porque sean difíciles de responder, sino porque me recuerdan todo lo que ella perdió. La semana pasada me preguntó si su papá estaría orgulloso de sus calificaciones en matemáticas, y tuve que excusarme al baño para llorar un momento antes de poder responderle que sí, que él estaría enormemente orgulloso de lo inteligente y valiente que es. Pero también hay momentos de alegría pura que no había experimentado en años. Cuando Teodora aprende algo nuevo y corre a contármelo con emoción. Cuando me toma de la mano mientras caminamos al mercado y me cuenta historias inventadas sobre las personas que vemos. Cuando me despierto los sábados por la mañana y la encuentro en la cocina tratando de preparar café porque quiere sorprenderme con el desayuno en la cama. He descubierto que criar a un nieto es diferente a criar a un hijo. Con Ismael, yo era una madre joven llena de ansiedades sobre si estaba haciendo todo correctamente. Con Teodora, tengo la sabiduría de la experiencia, pero también la urgencia de alguien que sabe que el tiempo es limitado. No me preocupo por las pequeñas cosas que antes me quitaban el sueño. Si quiere comer helado para el desayuno en su cumpleaños, comemos helado. Si quiere usar vestidos de princesa al supermercado, usamos vestidos de princesa. La casa que compramos se ha convertido en mucho más que un lugar donde vivir. Es nuestro santuario, el espacio donde hemos construido nuevas tradiciones y recuerdos. Hemos plantado un jardín donde cultivamos tomates y hierbas aromáticas que usamos en nuestras cenas. Teodora tiene su propio rincón de lectura bajo la ventana de la sala, con cojines mullidos y una lámpara especial que escogió ella misma. Los domingos seguimos visitando la tumba de Ismael, pero ahora esas visitas tienen un tono diferente. Ya no vamos cargadas de dolor abrumador, sino con historias que queremos compartir con él. Teodora le cuenta sobre sus logros en la escuela, sobre los libros que está aprendiendo a leer, sobre los amigos que ha hecho. Yo le cuento sobre su hija, sobre lo orgulloso que estaría de verla crecer con tanta gracia y fortaleza. A veces me pregunto qué habría pensado Ismael sobre las decisiones que he tomado en su nombre. ¿Habría aprobado la casa que escogí? ¿Le habría gustado la escuela donde inscribí a Teodora?
¿Estaría de acuerdo con las reglas que he establecido para ella? Pero después recuerdo sus últimas palabras, diciéndole a su hija que esperara porque su abuela vendría por ella, y sé que confiaba en mí para tomar las mejores decisiones posibles. El apoyo de la comunidad ha sido fundamental en nuestra recuperación. Las madres de los compañeros de clase de Teodora se han convertido en una red de apoyo invaluable. Cuando tengo citas médicas, ellas recogen a Teodora de la escuela. Cuando ella quiere ir a fiestas de cumpleaños, me ayudan con el transporte. Cuando necesito consejos sobre cómo manejar situaciones que no había enfrentado desde que Ismael era pequeño, están ahí para orientarme. También he encontrado propósito en ayudar a otras familias que enfrentan tragedias similares. Una vez al mes, asisto a reuniones de un grupo de apoyo para abuelos que crían nietos en circunstancias difíciles. Compartir nuestras experiencias, nuestros miedos y nuestros triunfos pequeños ha sido sanador tanto para mí como para otros que están en situaciones parecidas. Hace pocas semanas, una mujer de mi edad llegó al grupo llorando porque acababa de recibir la custodia de sus 2 nietos después de que su hija fuera arrestada por drogas. Pude sentarme con ella, tomarle las manos, y decirle con absoluta certeza que aunque el camino sería difícil, también estaría lleno de momentos hermosos que nunca había imaginado. Le conté sobre Teodora, sobre nuestra rutina, sobre las alegrías inesperadas que habíamos descubierto juntas. Mi perspectiva sobre el envejecimiento ha cambiado completamente. Antes pensaba que los 70 años significaban el final de los grandes capítulos de mi vida. Ahora entiendo que esta puede ser la etapa más significativa de todas. Tengo la sabiduría acumulada de décadas de experiencia, pero también tengo la responsabilidad y el privilegio de moldear la vida de una niña extraordinaria. Cuando pienso en el futuro, ya no lo hago con la ansiedad que me caracterizaba antes. Sé que habrá desafíos. Teodora entrará en la adolescencia, hará preguntas más complejas sobre lo que pasó con sus padres, enfrentará situaciones que requerirán todo mi amor y paciencia. Pero también sé que hemos construido una base sólida de confianza y amor que nos sostendrá a través de cualquier dificultad. Esta experiencia me ha enseñado que la vida puede cambiar completamente en un instante, pero también que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier tragedia. Perdí a mi hijo de la manera más horrible, pero gané la oportunidad de criar a su hija y de transformar nuestro dolor en algo hermoso y lleno de esperanza. Teodora es mi legado viviente, la prueba de que el amor siempre triunfa sobre la oscuridad.